Como lo ha mencionado su compañero, vamos a hablar hoy día de neumonía. Por favor, me confirman que se vean las diapositivas. Un momento. Ok, sí se llega a ver, creo, ¿cierto? Muy bien, perfecto. El día de hoy me convocaron, muchas gracias, para hablar sobre neumonía adquirida en la comunidad. Pero previo a hablar de neumonía adquirida en la comunidad, quería hacerles una breve introducción sobre un poco de semiología, sobre examen físico y algunos síndromes hasta llegar a la neumonía. Es así como, primero, espero que no se me duerman ni se me distraigan. Va a ser breve, conciso, las pepas, lo que se necesita nada más. Y antes hay que recordar un poco de anatomía. Tenemos que tener en cuenta que para hablar de neumonía estamos hablando de lo que es el parénquima pulmonar. ¿Ok? ¿Y cuál es el parénquima pulmonar? Podríamos decir que es la unidad anatomofisiológica del pulmón y nos concentraríamos solamente en los alvéolos, pero en realidad va más allá de los alvéolos. Nosotros tenemos que a partir de la generación 16 hacia adelante, hasta llegar a los sacos alveolares hasta la generación 23, eso viene a ser el parénquima pulmonar. Porque aquí yo ya tengo alvéolos respiratorios, ¿ok? Muy pequeños, muy pocos, pero ya están presentes. Entonces, eso viene a ser también el parénquima pulmonar. Y es ahí donde ocurre la neumonía. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque en los alvéolos va a haber estos sacos alveolares, va a estar la membrana respiratoria, ¿no? Donde están todos estos alvéolos, más de 20 millones de sacos alveolares que van a hacer este intercambio y que van a estar involucrados en la parte de la neumonía. Ahora, antes de llegar a la neumonía, porque yo para decir neumonía tengo que tener un gol estándar. Este gol estándar, si no lo tengo, pues solamente estoy frente a un síndrome pulmonar. Si ustedes recuerdan, Medicina 1, Semiología, hablo del síndrome físico de condensación con broncograma aéreo. Solamente me estoy concentrando en la parte de neumonía, porque si hablamos de todos los síndromes, pues nos tomaría una sola clase, ¿no? Entonces, hablo de los cambios en el contenido del alvéolo, que al examen físico voy a tener disminución de los movimientos respiratorios a la inspección, vibraciones vocales aumentadas, es decir, coloco las manos y le digo al paciente, diga 33, y ese 33 se escucha mucho más fuerte, ¿ok? Aumenta esta vibración vocal. A la percusión puedo encontrar matidez o submatidez, no necesariamente siempre lo voy a encontrar. Puedo encontrar un soplo tubárico, puedo, y definitivamente encontraré estertores que vienen a ser los crepitantes, húmedos, ¿ok? Más la clínica de síntomas respiratorios agudos. Es así como yo ya tengo sospecha de neumonía, pero hasta ese momento, sin tener el gol estándar, que ya lo vamos a ver más adelante, es un síndrome físico de condensación con broncograma aéreo. Bien, para esto tengo que diferenciarlo de otras patologías como la telectasia, que es la que mayormente se puede confundir. Y la clave está ¿dónde? Que las vibraciones vocales suelen estar aumentadas y encuentro estertores. ¿Ok? Bien. Crepitantes, estertores, soplo tubárico, broncofonía, pectoriloquia. Muy bien, ahora sí, recordando esto brevemente, ahora sí hablamos de a lo que hemos venido. Neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Cuando me dieron el tema me dijeron neumonía, le dije, es muy grande. Vamos a tratar de concentrarlo para lo que ustedes necesitan, que es más que todo neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad? ¿O qué es la neumonía? Primero, ¿qué es la neumonía?
Es una inflamación del parénquima pulmonar, un exudado alveolar. Hasta ahí, esa es la palabra neumonía. Y va a tener diferentes etapas que inicia con la congestión, que viene a ser el trasudado, donde hay abundantes bacterias, dura 1 o 2 días. Luego viene la hepatización roja y la hepatización gris. La hepatización roja la tengo entre el día 3 y el día 4. Y ese transudado se convierte en exudado. Glóbulos rojos, neutrófilos y fibrina, netamente todo eso hace un color rojizo y es por eso que se llama hepatización roja. Y entrando al día 5 hasta el día 7, hay destrucción de glóbulos rojos, predominan los glóbulos blancos, los leucocitos y las bacterias, convirtiéndose en un color de hepatización gris. A estos 7 días entro a la fase de resolución entre las semanas, entre la segunda hasta la tercera semana, que viene a ser 21 días, y este punto de corte de 21 días también quédense con ese número porque lo vamos a hablar más adelante. ¿Por qué 21 días? Exudado, que empieza la reabsorción. Todo esto es la parte de neumonía en todas las neumonías. Muy bien. Ahora, ¿por qué neumonía adquirida en la comunidad? Lo mismo, inflamación del parénquima pulmonar producido por microorganismos que se encuentran en la comunidad, pero tengo que demostrarlo con cambios radiológicos. El gold estándar en una neumonía, al margen de neumonía adquirida en la comunidad, es la presencia de una imagen que me dé una consolidación con broncograma aéreo. ¿Ok? Ahora, si hablo de neumonía adquirida en la comunidad, tiene que ser en pacientes que no han sido hospitalizados durante las últimas 3 semanas previas al inicio de los síntomas. ¿Está bien? Y entrando un poco a la parte de epidemiología, es una enfermedad bastante frecuente, tanto desde niños de 5 hasta adultos de 59 años. Hay 12.000 personas que pueden haber tenido una neumonía, y en adultos mayores es mucho más frecuente todavía. Ahora, la etiología cambia un poco antes del COVID y después del COVID. Si ustedes se han puesto a revisar las guías, se van a dar cuenta que la mayoría de guías están hasta antes del COVID, las guías por lo menos validadas, ¿ok? Por eso la etiología después del COVID ha cambiado y puede ser un estudio interesante para los que les gusta hacer investigación o para los que están prontos a hacer su tesis sobre la etiología y la epidemiología luego en neumonías adquiridas en la comunidad post-COVID. ¿Okay? Entonces, en realidad eso todavía está cargando, está en espera, no tenemos ninguna comunicación oficial de las sociedades científicas grandes que nos estén hablando de ello. Aún no hay nada escrito. Pero, yendo un poco a la etiología cercana hacia nosotros, como por ejemplo Colombia, nos dice que las características demográficas suelen ser en pacientes mayores de 60 años, la mayoría de género masculino, con comorbilidades como EPOC, diabetes mellitus, trastornos en deglución o broncoaspiración, porque es parte de la fisiopatología, la mayor cantidad de pacientes de este tipo. Y tenemos no solamente agentes únicos, es decir, no solamente encuentro el estreptococo solito, sino que también hay etiología mixta, donde puedo encontrar más de 2 gérmenes. La gran mayoría siempre va a ser estreptococo, estafilococo también, pero tiene características especiales en la radiografía, que ya lo vamos a ver. Puede estar también presente la Haemophilus influenza, atípicos como Mycoplasma pneumoniae y virus, que si ustedes hacen un poco de memoria, que han estado en los hospitales en los últimos 2 meses a 45 días, se van a dar cuenta que ha estado dando vueltas también un virus de la influenza, ¿ok?
este virus es bastante frecuente y a pesar de que este estudio es hasta el 2012, esa realidad se ha vuelto a repetir este año en el 2025. Tengo además que en 20 pacientes se aísla un microorganismo con criterio de definitivo, ¿no? Aislándose en uno de ellos 2 bacterias en el hemocultivo. Quiere decir que esto me lo confirma el hemocultivo, pero no en todos los pacientes. Se pide hemocultivo solamente en pacientes especiales que ya vamos a chequearlo. ¿Okay? Los agentes etiológicos aislados con criterio definitivo, que no hay, nadie me puede refutar que lo que estoy mirando es un estreptococo o que lo que ha crecido en el cultivo es un estreptococo, y además el estafilococo aureus. También hemos encontrado E. coli, Klebsielas, Haemophilus influenza, agentes que se repiten en los hospitales de nuestra localidad, por lo menos en La Libertad. Lo mismo ocurre tanto en la división por edades, ¿ok? Menores de 65 años sigan a la cabeza siempre el estreptococo, el estafilo y en los gram negativos el Haemophilus influenza. Si empezamos a pensar por las comorbilidades o los factores de riesgo que puedan presentar los pacientes, tenemos en pacientes de la tercera edad, suele ser Staphylococcus aureus, en ancianos el Streptococcus pneumoniae, adictos a drogas por vía parenteral, a pesar de que pareciera que en Perú no existen muchos, en realidad sí, y uno de ellos es el fentanilo que está empezando a remontar. También nos da Staphylococcus aureus, en diabetes mellitus Streptococcus pneumoniae, en alcoholismos Streptococcus pneumoniae y algunos virus de anaerobios. ¿Ok? Si bien es cierto, esto no está tan enfocado a lo que es las neumonías adquiridas en la comunidad, porque, por ejemplo, pacientes que viven en asilos o en hogares de retiro salen del grupo de neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, no tenemos una figura tan clara de ello, por lo menos en nuestra localidad, porque no existen como tal asilos como los que nos dicen las guías. Por eso se ha colocado. En realidad, en Perú todavía no tenemos datos suficientes ni actualizados para definir un perfil microbiológico de los cuadros de neumonía adquirida en la comunidad en nuestro medio. Tenemos con qué mayor frecuencia tenemos ciertos agentes, sí, pero un mapeo epidemiológico todavía está en proceso, se está realizando, pero no tenemos datos concluyentes al 100%. Ahora, ¿hay resistencia al neumococo a la penicilina? Sí existe, ¿ok? No existe evidencia científica para determinar la magnitud de esta resistencia a la penicilina, pero lo hay. Sin embargo, lamentablemente, de manera empírica, estamos viendo la resistencia a las fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos. Y eso a raíz del uso y abuso de la levofloxacina, la amicacina, que se ha dado durante la época de COVID y que se sigue dando actualmente, ¿no? Lo más fácil a veces para algunos médicos es dar levofloxacino de 750 diario por 5 días y nos damos cuenta que estamos matando a una hormiga con una bazuca y estamos causando resistencia en estos pacientes. ¿Ok? Y es lo que está pasando después del COVID, ¿no? Y las fluoroquinolonas, los aminoglucósidos o los macrólidos como la citromicina, ¿qué está pasando con ellos cuando se está dando de manera indiscriminada? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que en diciembre del 2019 empezó la vacuna contra el neumococo de manera muy fuerte. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo con el pasar del tiempo. Entre el 2019 y el 2021 hubo un incremento de la vacuna contra el neumococo, gracias al COVID, pero eso ha ido disminuyendo. Felizmente, esta vacuna protege de 5 años aproximadamente, así que todavía tenemos chance, pero ¿qué va a pasar en el 2026 si es que empiezan a sacar cuentas?
Tenemos que ver eso. Entonces, ahí viene la etiología de el estreptococo más el COVID, que ya pasó, que ya la pandemia ya no está, sin embargo, ha dejado estragos que deben ser estudiados y a los que debemos estar atentos para los siguientes años. Entonces, entrando ya un poco a los criterios, vamos a hablar el día de hoy de criterios diagnósticos, criterios de hospitalización y criterios de UCI, es decir, criterios de pacientes que deben pasar a UCI, que viene a ser la NAC severa. Muy bien, un cuadro clínico de menos de 2 semanas, voy a tener un paciente que me llega con síntomas respiratorios bajos, tos con expectoración, dolor torácico tipo pleurítico, ¿ok? Disnea progresiva, síntomas sistémicos como fiebre, taquicardia, taquipnea, y al examen físico tengo hallazgos focales de crepitantes, eufonia, pectoriloquia, matidez, submatidez, lobar, ¿ok? Con eso yo puedo trabajar con un síndrome de consolidación. Si es que el docente no me deja ver la radiografía, o si es que me encuentro en el serum y no tengo radiografía. Con eso yo ya puedo tener una presunción diagnóstica, no un problema de salud, no un diagnóstico definitivo, pero sí una presunción diagnóstica. Ahora, a estos hallazgos en el examen físico de tórax focal, un síndrome de condensación con bronquio permeable o broncograma aéreo, hablo de una alteración ventilatoria restrictiva. Recuerdan que le dije que a la inspección disminuía los movimientos, aumento en las vibraciones vocales, matidez con una columna sonora, es decir, yo hago mate, pero me muevo un poco y tengo sonoridad, ¿ok? Auscultación diferente, incluso en más de 3 periodos, tengo que quedarme ahí escuchando más de 3 periodos para poder encontrarlo. Y voy a tener, ¿qué significa auscultación diferente en 3 periodos? Vamos a ampliar un poco eso, ¿ok? Me habla que en la primera etapa, en la etapa de exudación alveolar, yo voy a escuchar crepitantes, ¿ok? Al final de la inspiración, y no se van a movilizar con la tos. Al paciente tosa, vuelvo a escuchar, sigue el crepitante ahí. Esa es en la primera etapa. En la segunda etapa, ya existe el parénquima está condensado. Entonces corresponde al periodo anatomopatológico de hepatización. Y ausculto y se escucha un soplo tubárico o un soplo bronquial. ¿Ok? Y en la tercera etapa comienza la resolución o reabsorbe el exudado y se escuchan crepitantes escasos, el soplo desaparece y el parénquima vuelve a ventilarse y escucho un murmullo vesicular ya no disminuido, sino normal. Estas 3 etapas no se dan en el mismo tiempo. Hablamos tanto desde la hepatización roja, hepatización gris y la reabsorción, ¿no? Pero yo a este paciente lo sigo y voy a ver esos cambios entre esos 3 periodos que debo seguir a mi paciente. Debo examinarlo en estos 3 periodos. Y es así como tengo una sospecha diagnóstica en el primer nivel de atención, ¿ok? En el primer nivel de atención o en un lugar donde no me dejan ver la radiografía. Pero, ¿qué pasa en un lugar como en el regional, por ejemplo, donde trabajo yo? A todo eso, tengo que tener cambios radiológicos recientes. A esto se le agrega una radiografía como mínimo. Les voy a mostrar algunas en este momento. He dejado otras al final para que puedan verlas si es que nos da el tiempo. Pero lo primero que tengo que hacer es saber si esa radiografía tiene las características, por lo menos las 11 características para saber que es una radiografía de tórax normal. ¿Ok? Voy a buscar las imágenes radiológicas casi siempre en la parte basal. ¿Ok? En la parte basal, lóbulos inferiores para ver una consolidación, por ejemplo acá en el lóbulo inferior derecho y acá, por ejemplo, en el lóbulo superior derecho. ¿Ok?
Aquí tengo otra, no solamente son 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. En esta tengo una bronconeumonía en la cual hay bilateral condensaciones aleatorias, probablemente por un germen como el estafilococo o viral. De acuerdo al germen, también tengo algunas imágenes radiológicas. En este caso, por ejemplo, tengo una consolidación y este es el famoso broncograma aéreo. Estas líneas negras que se van formando el bronquio, ¿ok? Esta es una condensación con broncograma aéreo o con ingreso aéreo, ¿ok? Lo clásico. En una telectasia yo no veo estas líneas dentro porque me obstruye y no pasa nada. En cambio acá sí pasa algunas zonas de aire y ese es el famoso broncograma, bronquio, grama que se va formando aéreo, ¿no? Acá tengo otra consolidación con broncograma aéreo en una tomografía, con una radiografía más que suficiente. Si nos da el tiempo, al final les mostraré más imágenes de diferentes tipos, porque ya eso sería, como les dije, también un capítulo aparte, pero las he dejado al final para ver si el tiempo nos alcanza. Muy bien, entonces tengo ya al paciente, tengo síntomas, examen físico y además radiografía. Ya tengo todo. Y todo esto, yo tengo que saber qué me dicen las guías luego para hacer con este paciente. Muy bien. La historia y la evolución de las guías un poquito han ido desde el 2007, que solamente el ITSA tenía sus guías para neumonía, 2007. Aparte, el ATS, el RS tenía sus propias guías, así que con el tiempo se juntó el ATS, la Sociedad Americana de Tórax, con la Sociedad de Infectología Americana y hace en el 2019 la nueva guía. ¿Ok? 2019, mayo del 2019, el COVID no existía. Ellos muy felices de haber hecho, de haber llegado a un consenso, haber conversado, hacen diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. 2019, sin imaginarse que algunos meses después, en noviembre nada más, empieza todo la sospecha de COVID. ¿Ok? Esto fue antes del COVID. ¿Qué nos dicen las guías? Aún son válidas. ¿Ok? Aún son válidas, ¿no? Nos dice que esta guía no incluye ciertas personas. No incluyen pacientes inmunodeprimidos, sometidos a terapia biológica, que reciban quimioterapia, pacientes VIH, pero con reencuentro celular de CD4 suprimido, menor de 200, pacientes trasplantados, inmunodeficiencia hereditaria, neutropenia inducida por medicamentos y personas que vivan en casas de reposo mayor de 2 semanas. Entonces, ellos no están incluidos en estas guías. No es una neumonía adquirida en la comunidad. Muy bien, entonces tengo todos estos pacientes que acabamos de ver y lo más importante, tengo que saber primero la escala en la que se encuentra mi paciente. En neumología, por lo menos, la mayoría de cosas es escalas, clasificaciones. El paciente tiene que tener nombre, apellido y chapa de su problema de salud y de su hipótesis diagnóstica y su por qué, su por qué, su por qué. Acá viene la primera escala. Tengo al paciente que me ha llegado con todos los síntomas, con el examen físico, con la radiografía. Ok, ¿ahora qué hago con esa información? Pues bien, tengo que saber si el paciente está confuso. ¿Ok? Si no está confuso, genial. Si está confuso, le doy un punto. Tengo que sacarle su boom. Si es mayor de 7 milimoles, un punto. ¿Ok? Su frecuencia respiratoria está mayor de 30, otro punto. Si su presión arterial, ¿ok?, está menos de 90,
o la media menos de 60, también le doy un punto más. Si este paciente tiene más de 65, lamentablemente el CUR se llama CUR 65. El solo hecho de tener más de 65 años te da un punto más. Sacando cuentas, si este paciente tiene más de 3 puntos, es un riesgo alto de que yo lo mande a su casa. Por lo tanto, tiene que quedarse hospitalizado y me da una mortalidad de aproximadamente 57%. Si este paciente solamente tiene un punto, pues lo envío a su casa, ambulatorio, la mortalidad es muy poca, menor de 2.5, y tratamiento ambulatorio y se va a su casa. Si este paciente tiene 2 puntos, es intermedio, valoro la hospitalización en observación o sala común y también inicio tratamiento. Pero esto es netamente examen físico más el BUN. Pero si yo tengo una radiografía que me afecta varios lóbulos, se vuelve ya también factor de gravedad. Entonces, el CUR 65 me queda corto. Y para eso tengo otras escalas. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, el PSI, que me habla de parámetros tanto demográficos, que me dan el número de años, y si se dan cuenta, en el número de años a las mujeres se les resta 10, porque los hombres son un poco más frágiles. ¿Ok? Entonces a las mujeres se les resta el número de años menos 10, a los varones sí se quedan con su número de años, pero si estos pacientes vienen de un retiro o procedencias de residencias, se le aumenta 10 puntos. Si hay comorbilidades como neoplasias, hepatopatías, insuficiencias cardíacas, ACVs o nefropatías, todos ICC neurológico, nefro, más de 10 puntos, hígado, más de 20 y neoplasias, más de 30. La exploración física que le acabo de realizar, si hay alteración de la conciencia, la neumonía siempre está relacionada a la alteración de la conciencia. Si hay alteración de la conciencia, más de 20. Frecuencia respiratoria, más de 30 respiraciones por minuto, le sumo 20 más. Presión arterial sistólica, menos de 90, 20 más. Temperatura, ya sea hipotermia, menos de 35 o fiebre mayor de 40, más 15. Y frecuencia cardíaca, más de 125, más 10. Entonces, tengo que tener en cuenta esto. Pero aquí vamos a echar mano de exámenes auxiliares si es que me encuentro en un hospital o tengo acceso a ellos. Si tengo pH menos de 7.35, es decir, más de 30, una creatinina más de 1.5 o urea mayor de 65, más, le sumo 20. Si está con sodio menos de 130, le sumo 20 más. Si hay glucosa mayor de 250, 10 más. Si hay hematocrito menos de 30, 10 más. Le he sacado su AGA y su presión parcial de oxígeno está en menos de 60, es decir, hay insuficiencia respiratoria, le sumo 10. Si no lo tengo, puedo hacer uso de la saturación, pero si es menor de 90, sumo más 10. Y si hay sospecha de derrame pleural, hay más 10 también, si hay un derrame paraneumónico. Entonces, esto me va a dar ciertos puntajes que me voy a concentrar solamente, menor de 70 va a su casa, a domicilio, ¿ok? Pero si tiene insuficiencia insuficiencia respiratoria, y a pesar de eso tiene menos de 70 puntos, ese paciente no debe irse a su casa, se queda en observación. Pero si ese paciente tiene más de 71 hasta 90, se queda en emergencia. Si ese paciente tiene más de 91 hasta 130,
lo puedo ingresar a sala común, pero si tiene más de 130 puntos, sí o sí, se queda en UCI. ¿Ok? Esta es una escala que es bastante usada para nosotros los neumólogos y para ustedes en Medicina 2, en la parte de evolución, ¿no? Entonces tienen que tenerlo en cuenta y es la escala de PCI que es mucho más completa que la escala de CURP. Voy a tener otra escala como la de SmartCop, que es un poco más sencilla, pero esta escala la uso para saber si el paciente solamente es para lo siguiente. ¿El paciente va o no va a UCI? ¿Ok? Las anteriores es para saber si es que se va a su casa, se queda en el hospital o se va a UCI. Esta es para saber, ¿se va o no se va a UCI? También, presión sistólica. Acá veo radiografía de tórax. Si veo más de un lóbulo, le doy un punto. Le saco albúmina también, que también me sale en el AGA. La frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y la presión parcial de oxígeno. Y además, siempre si el paciente está o no está confuso. Si yo saco más de 3 puntos, ese paciente probablemente necesite UCI. ¿Ok? Si tiene de 5 a 6, es un alto riesgo para que ese paciente entre a ventilación mecánica, al igual que es de mayor de 7 puntos, donde la mortalidad incrementa mucho más. Entonces, la escala que tiene un poquito más de sensibilidad o que es un poco más usada por la practicidad, que tiene menos datos y es igual de eficiente, es el SmartCop, una sensibilidad de 79, no es tan específico, una especificidad de 64, pero ahí va a depender del criterio clínico de cada uno de ustedes. En las, hay otra escala que es el ITSA ATS, que me habla de criterios menores y criterios mayores. No está muy usada, sin embargo, yo acá veo, si el paciente tiene shock séptico a punto de partida pulmonar con infiltrados multilobulares, este paciente también debería estar en un área de cuidados críticos como UCI. ¿Ok? Esto va un poco más para la parte de pronóstico. El score ATS-ITSA tiene mayor sensibilidad, ¿ok? Llega hasta un 81% cuando me habla de, sobre todo, de criterios mayores junto con menores, una especificidad de 78, y un paciente que sin criterios mayores y solamente tiene criterios menores, la sensibilidad disminuye y la especificidad se aumenta a un 91%. Hay metaanálisis que se han hecho. Como les digo, siempre puede ser buena idea realizar estudios de investigación con estas escalas que no pasan de moda y en realidad son poco usadas en el ámbito diario fuera de neumología. Hay otras escalas porque alguien dijo por ahí, pero ¿por qué 65? 65 todavía uno está muchachón. Entonces cambiaron al CUR X o 80. ¿Ok? Pusieron 80 años, hablaron de X de radiografía con una radiografía multilobular y con PO2 menor de 54, pero nosotros solemos utilizar el PO2 menor de 60. Es una escala que casi no se utiliza, pero también pueden hacerlo, pueden realizarlo. Muy bien. Al final, todas las escalas son válidas e idealmente casi siempre utilizamos más de una escala para poder tener un mejor pronóstico, aumentar la sensibilidad y aumentar la especificidad para el mejor manejo del paciente. Muy bien. Ahora, si juntamos todos esos, hablamos de criterios de hospitalización en este paciente. Paciente confuso se queda. Más que los signos vitales. Paciente que no tolera la vía oral, no lo vas a enviar con una pastilla. Tiene que quedarse. ¿Ok? Pacientes que en condiciones sociales desfavorables también se queda. ¿Ok?
Pacientes mayores de 65 años debe quedarse. Pacientes con comorbilidades, sobre todo como neoplasia, insuficiencia cardíaca, desnutrición severa o insuficiencia hepática, ese paciente debe quedarse. Y sí o sí, compromiso radiológico multilobar, más de un lóbulo, ese paciente se queda hospitalizado. Ahora, el paciente ya lo tengo en el hospital. ¿Dónde lo mando? ¿A piso o a UCI? Ahí sí tengo que hacer uso de los exámenes auxiliares. Recuerden que en las escalas hemos mencionado varios exámenes auxiliares. Pues bien, PAFI, ya acá ya no hablo del PO2, hablo del PAFI. El PAFI menor de 250, paciente que probablemente necesite ventilación mecánica. ¿Ok? Paciente hipotenso refractario, que lo vea UCI. Frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, se va a agotar. Llamemos también a UCI para que esté expectante para el uso de ventilación mecánica. Paciente con shock séptico a punto de partida pulmonar, llamemos a UCI. Saco mi SOFA y tengo shock séptico, va a UCI. Paciente con insuficiencia renal aguda, ¿ok? También tiene que ser visto por UCI porque probablemente esté frente a una neumonía severa. ¿Ok? Entonces, todos estos son criterios para hacer una interconsulta a UCI y que ellos valoren la probabilidad de ingreso a su servicio. Muy bien. Entonces, he hablado de las escalas, he hablado de los exámenes auxiliares, pero todo lo necesario para esas escalas, además de los exámenes que ya he mencionado, tengo que identificar al culpable. ¿Quién es el que me está causando esta neumonía? El por qué. Llegar hasta la etiología. ¿Necesito llegar al culpable si es que mando ambulatorio? ¿Se le solicita a todos? No. Si es ambulatorio, lo manejo de manera empírica. ¿Ok? Ahora, si este paciente viene multitratado o hay sospecha de alta resistencia porque ya pasó por la farmacia, porque ya pasó por un médico y no ha cumplido tratamiento y hay otro, entonces probablemente sí deba pedirle a él un cultivo de esputo más gramo. Pero si este paciente viene aparentemente virgen de antibióticos y sospecho en un germen bacteriano, no le pido el esputo. ¿Ok? Ahora, si este paciente está hospitalizado, debo pedirle GRAM más cultivo, se recomienda que se obtenga el GRAM y el cultivo de secreciones previo al inicio del tratamiento. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ok? Porque tengo que detectar que no haya una NAC grave, pacientes tratados empíricamente por MARSA o Pseudomonas aeruginosa, previamente infectados por MARSA o Pseudomonas aeruginosa o comorbilidades con bronquiectasia que puedan hacerme estar predispuesto a ello, especialmente en los que tengan infecciones previas durante el año, fueron hospitalizados o recibieron antibiótico-terapia vía parenteral, ya sea durante el evento de la hospitalización o hasta 3 meses antes de su evento de hospitalización, sea por un tema respiratorio o cualquier otro tipo de infección. Por ejemplo, en pacientes con neumonía por estreptococo que no han recibido antibiótico, el examen de microscopio cultivo de una muestra de esputo con una buena calidad, un Murray adecuado, detecta neumococo en el 86% de los casos. ¿Okay? Así que el cultivo y el GRAM es bueno para hacer mi mapeo y para estar más dirigido. Ahora, hemocultivo. ¿A quién le hago hemocultivo? ¿Le pido a todos el hemocultivo? La recomendación es que se pida los que tengan factores de MARSA, que acabo de mencionar, o de Pseudomonas aeruginosa. El rendimiento en una NAC no grave en realidad es bajo, no me ayuda mucho, un 2% en el caso de ambulatorios, 9% en hospitalizados. ¿Cómo debo realizarlo?
puede obtenerse en un plazo no mayor de 24 a 48 horas del paciente haber sido hospitalizado. Y en el caso de virus, si yo tengo una radiografía que me muestra infiltrado bilateral o infiltrado intersticial, ¿ok? Que este paciente viene y me dice que antes tuvo síntomas respiratorios altos, que su menor hijo, menos de 12 años, o aún peor, que va al jardín, está resfriado, ¿ok? Yo debo pensar en una neumonía viral, porque una neumonía viral también puede ser adquirida en la comunidad. Entonces, debo pedirle influenza, debo preguntar por su vacuna de influenza y debo pedir COVID. Les puede sorprender, pero aún tenemos positivos para COVID en los últimos 3-4 meses. Y la radiografía es ahí la que suele mandarnos. Y si se dan cuenta, este archivo de bronconeumología es del 2017 y dice, ¿qué ha cambiado la neumonía adquirida en la comunidad en los últimos años? ¿Ok? 2017. Y me habla, epidemias con alta letalidad de coronavirus y zoonosis de virus de influenza. ¿Ok? Y este artículo era del 2017, el COVID en Perú empezó en el 2020, en el mundo en el 2019. Entonces, esto no era algo que debió sorprendernos mucho porque ya estaba pasando. Otro examen auxiliar frecuente es la procalcitonina, que deben haberla escuchado a los maestros que hablan de ella o que se piden y que es cara. Entonces la pregunta es, ¿debo pedirle procalcitonina a todos? ¿No? Algunos investigadores han sugerido que indica una alta probabilidad de infección viral cuando es muy baja. Cuando es menor de 0.1, eso probablemente sea viral y no bacteriano. Cuando es mayor de 2.25, me habla de neumonía bacteriana. En otros estudios dice que no discrimina si es un patógeno viral o bacteriano, aunque una mayor procalcitonina se correlaciona fuertemente con la probabilidad de infección bacteriana. Sin embargo, la procalcitonina no debe ser un examen auxiliar para diagnóstico, sino debe ser un examen auxiliar para seguimiento. ¿Ok? Quiere decir, yo tengo un paciente hospitalizado, le inicio antibiótico, pensando en una neumonía bacteriana, y a los 72 horas no mejora. Le pido su procalcitonina, ¿ok? Para hacer el seguimiento. La sensibilidad de la procalcitonina es demasiado amplia, oscila demasiado, de 38 a 91 según estudios. Por sí sola no nos va a justificar tampoco suspender el antibiótico o rotar antibióticos. Necesito más estudios como un nuevo hemograma que aumente, por ejemplo, si es que es para rotar antibiótico, un nuevo hemograma que ha aumentado, unas nuevas imágenes en la radiografía. Y con esto ya entro un poco ya a la parte final, que es la parte del tratamiento. ¿Ok? Entonces, tengo a mi paciente, aparentemente ambulatorio, tengo que pensar, ¿hay comorbilidad? No hay comorbilidad, pensando en ambulatorio, ¿ok? Sin comorbilidad, su amoxicilina o doxiciclina, que créanme que para la doxiciclina todavía no hay resistencia porque casi no lo usan, porque casi no lo conocen, ¿ok? Entonces, o amoxicilina o doxiciclina. Y su macrólido, ¿ok? Que viene a ser acitromicina, claritromicina. Lamentablemente tenemos alta resistencia últimamente, pero cualquiera de estos tres, según el contexto del paciente, se puede dar tranquilamente. La amoxicilina 3 veces al día, si es que es de 500, y la de 875 2 veces al día, y la de 1 gramo una vez al día. Si el paciente habla de comorbilidad, la palabra comorbilidad me lleva a pensar a terapia combinada también. ¿Ok? Comorbilidad, terapia combinada.
le doy amoxicilina con ácido clavulánico o una cefalosporina, ¿ok? Y un macrólido o una doxiciclina. Evitemos dar la monoterapia, sin embargo, si es que tenemos alguna dificultad para dar las anteriores, puedo dar una monoterapia de fluoroquinolona respiratoria como la levofloxacino de 750 al día o la moxifloxacino o moxifloxacino de 400 al día. Entre las dos, ¿cuál está siendo menos usada? El moxifloxacino, aún no hay mucha resistencia. Sin embargo, acá les hago un paréntesis, el levofloxacino y el moxifloxacino son tratamientos que se utilizan en los esquemas acortados de tuberculosis. Por lo tanto, son medicamentos que por lo menos los neumólogos tratamos de cuidar al máximo para evitar la resistencia. Otro tratamiento, en el caso de la gravedad, va a depender sobre todo, no sé si se llega a ver acá, va a depender sobre todo si es que estoy frente a un régimen de MARSA o de Pseudomonas. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Ahí se ve mejor, sí. Entonces, si estoy frente a un tratamiento que pienso en un paciente que tiene resistencia a MARSA o a Pseudomonas, ya sea por infecciones anteriores o por bronquiectasia, pues bien, este paciente obviamente debe estar hospitalizado, ¿ok? El régimen estándar es betalactámico más macrólido o fluoroquinolona respiratoria, levo o moxi, ¿ok? Si estoy frente a MARSA, tengo que asegurarme el cultivo y sus resistencias, su antivirograma, para que luego pueda iniciar con un tratamiento y luego puedo ir desescalonando. Nadie me dice que no puedo bajar, ¿ok? Yo puedo ponerle un pipetazo y luego bajar, empezar a bajar, porque me dan 48 horas infectología para que yo pueda probar tratamiento y luego puedo desescalonar, no hay problema. Ahora, si estoy frente a una pseudomonas aeruginosa, puedo ponerle también tratamiento para ello, ¿ok? Ceftazidima, y luego ir subiendo según la resistencia o desescalonar también. Esto va a depender y va a ir más de la mano tanto el medicina interna o neumología como infectología, que ahora está cogiendo más terreno cada vez en los hospitales y hay el famoso PROA, ¿no? Ups, se movió. Disculpen. Estábamos casi por terminar. Esas son imágenes. Muy bien. Entonces, la estrategia inicial para pacientes hospitalizados con neumonía, ¿no? Con cierto nivel de gravedad y riesgo de farmacoresistencia, va a depender tanto de, por ejemplo, ampicilinas más sulbactam con su cefa, ¿no? Su ceftazimida, o su ceftriaxona, que van a ver, incluso los que están rotando por emergencia se deben haber dado cuenta que ya casi la ceftriaxona no lo usan en emergencia, lo podemos en piso. ¿Okay? Y solamente dan ampicilina porque es lo que tienen permitido para evitar el desescalonamiento o el uso y abuso de estos medicamentos. O algo más sencillo, más fácil, es una levofloxacino o moxifloxacino, y en casos ya de mucha resistencia, que debe ser demostrada por cultivo y antibiograma, es la vancomicina o el linezolid, ¿no? Ya en casos mucho más resistentes, según resistencia, pipetazo, piperacilina, taxubactam, cefepime, imipenem, meropenem, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no incluye cobertura de enterobacterias productoras de beta-lactamasa. Entonces, siempre es de la mano con el antibiograma. Ahora, si estoy frente a un tratamiento antiviral por influenza, tengo el oseltamivir, ¿ok? El oseltamivir
Lo suelo dar según la creatinina, supongamos que es un paciente sin insuficiencia renal, pues 75 miligramos cada 12 horas. Si tengo que ajustarlo, lo ajusto según el Kleenex de creatinina y puede ser cada 24 horas. ¿Ok? Ese es el tratamiento para sospecha de influenza. En el caso del COVID, pues no se toca, solamente vamos viendo la evolución y luego viene la pregunta, ¿uso o no uso corticoides? ¿En quién se recomienda usar corticoides? En el caso de neumonía. Idealmente, no hay que usar corticoides de forma rutinaria en un paciente con neumonía no severa, neumonía no grave. Ahora, entonces en la neumonía severa también la uso, no, tampoco. No se usa de manera rutinaria. En neumonía viral, ¿la uso? No, tampoco se usa el corticoide. ¿En quién uso? La campaña de sobrevive a la sepsis, survive sepsis, dice que se debe usar corticoides en pacientes con neumonía que viven en la comunidad, pero que tengan shock séptico refractario. Solo en ellos yo debería usar dosis de corticoides. Muy bien, este paciente entró conmigo, estuvo 7 días, está mejorando, le hice su switch de vía endovenosa, vía oral, supongamos que le coloqué ceftriaxona, ya va 4 días, ya tolera la vía oral, pues le hago su switch a vía oral, ¿ok? Criterios de alta. Tolera la vía oral adecuadamente, ya no hay fiebre por más de 48 horas, su frecuencia cardíaca y respiratoria está dentro de lo normal, su saturación está más de 90, tiene soporte social familiar apropiado y su estado de conciencia es su estado basal. Yo puedo empezar a pensar en este paciente en el alta. A este paciente también le digo que debe vacunarse luego de salir del cuadro y esperar por lo menos unos 10 a 15 días para recibir la vacuna contra el neumococo si es que no la tiene, y de la influenza, idealmente si es que es los meses entre abril y mayo. Vacunarse contra la influenza en septiembre ya no tiene mucho sentido porque hay que tener en cuenta que la vacuna que me colocan es para el año anterior. Entonces en septiembre ya llega prácticamente el siguiente año y me va a proteger solamente de septiembre hasta abril. Entonces, y ya en ese tiempo ya no da vueltas casi la influenza. Entonces, ¿qué preguntas quedan, no? Por ejemplo, ¿cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en los hospitales que ustedes van? ¿Cuál es la prevalencia de la resistencia en este medio? ¿Estamos diagnosticando de manera correcta la neumonía o solamente porque el paciente llega con tos, con flema, digo que es neumonía y de repente eso es una bronquiectasia infectada o es una bronquitis? ¿Sabemos leer imágenes radiológicas adecuadamente o a cualquier cosa le empiezo a decir neumonía? ¿Pedimos de manera correcta los exámenes auxiliares para hacer el diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico? ¿Estamos prediciendo de manera adecuada la probabilidad de ingreso a UCI? ¿Se está dando un tratamiento empírico adecuado? ¿Estamos pensando en la etiología mixta, es decir, bacteria más virus, que existe? ¿Cuándo y qué tratamiento coadyuvante debo indicar y en qué momento? ¿Conocemos cuáles son los criterios de evolución inadecuada y cambio del antimicrobiano? ¿Cuáles son los regímenes terapéuticos recomendados para la evolución inadecuada? ¿Cuáles son los criterios de alta? Y estamos indicando la vacunación y efectivizándola al alta. O sea, todo esto realmente está ocurriendo. Esto debe ser las preguntas con las que ustedes se deben quedar el día de hoy para saber si se está haciendo. Ustedes que acompañan en los pasos de visita, preguntarse si todo eso se está dando y para que en sus historias clínicas las planteen de manera adecuada. Entonces es así que les invito a leer las guías que les he mencionado. Como les digo, aún no tenemos una guía
post-pandemia, pero yo creo que pronto debería estar por salir. Las que tenemos son las directrices del 2007 y la última del 2019. Hay una en el New England del 2024, pero todavía queda mucho del 2019, no hay en realidad nada nuevo. Creo que sí nos da el tiempo, no sé, ustedes me avisan si quieren ver un poco de imágenes. ¿Podemos? ¿Me confirman, por favor? Obviamente. ¿Levantaron la mano? Sí, dicen que sí por ahí. Ok, entonces vamos con un poco de imágenes. Algo que suele pasar es el famoso signo de la silueta. Signo de la silueta negativo, signo de la silueta positivo, y a veces nos confundimos. Entonces, el signo de la silueta se le llama a este borde cardíaco que parece que continuara. ¿Ok? Aquí es bastante fácil de ver porque hay una consolidación paracardíaca derecha. ¿Ok? Sin embargo, en otras, yo puedo decir, esto parece su corazón y es una cardiomegalia, pero no. Es una neumonía o una consolidación paracardíaca izquierda. ¿Ok? Que me da esta impresión, incluso pareciera que hubiera un poco de derrame paraneumónico. ¿Ok? Para tenerlo claro. Entonces, de eso se trata. Otro signo de la silueta mucho más clásico es la proyección lateral. Nos va a confirmar que hay una neumonía en el lóbulo medio, ¿no? Que borra la silueta cardíaca. Ahora, el broncograma aéreo. El broncograma aéreo, cuando se ve, ya es indiscutible que eso se trata de una neumonía. Si se dan cuenta, hay una consolidación, pero, vamos a regresar, hay una consolidación, pero aumenta este broncograma aéreo. ¿Ok? Está acá. Esas líneas. Acá también se llega a ver cómo, aquí no sé si lo notan, su bronquio así súper negrito dentro de ese blanco, ¿no? A eso es una bronconeumonía con un poco de atelectasia. Esta es una bronconeumonía en el pulmón, no sé cómo, bronconeumonía en el pulmón no va a haber en otro lado, ¿no? Ahí, subir arriba. Una bronconeumonía bilateral, ¿ok? De eso se trata. Una bronconeumonía es por estreptococo pneumoniae, debe ser atrás. Y una bronconeumonía por Klebsiella en un paciente alcohólico que vomita y da casi todo los 2/3 superiores del hemitórax izquierdo, esa consolidación. Lo mismo acá por estafilococo, bronconeumonía moteado bilateral, ¿ok? En ambos pulmones, acá también. Ahora aquí es un poco baja calidad, sin embargo pueden ver bilateral en ambas bases, ¿ok? Este es de un menor de edad, también bilateral por estafilococo. Como les decía, cada germen me da diferentes tipos de patrones. El estreptococo va a ser clásico, va a ser inferior, lobal. En cambio, el estafilococo va a ser bilateral y moteado. El patrón alveolar, que viene a ser cuando el alveolo se llena de exudado, me da este tipo. Sí, acá también puedo ver que hay broncograma aéreo, pero hay un patrón alveolar, así inicia el paciente, y así a los 21 días. ¿Por qué a los 21 días? Porque a los 21 días está la resolución y nunca debo tomar una radiografía de tórax menor a 21 días, salvo que el paciente presente mala evolución clínica. Solamente ahí le pido una radiografía de tórax. Yo nunca le pido radiografía de tórax al paciente para saber que va bien. Yo le pido radiografía de tórax al paciente porque sé que está yendo mal. ¿Ok? Y tiene que... y si está yendo bien y el paciente me insiste que quiere una radiografía, tiene que ser mayor a 21 días. Si no, no es necesario. Acá tengo una consolidación bilateral, perdón, una consolidación apical derecha. ¿Ok? Lóbulo superior derecho. Ya para eso tienen que revisar un poco la radiografía y saber qué lóbulos veo por delante, cuál veo por detrás, cuáles son los segmentos. Ya no vamos a entrar en ese terreno, ¿no? Neumonías intersticiales también existen, no necesito tener necesariamente esa consolidación ahí tan clara. Una neumonía intersticial
que puede estar incipiente, también existe, y que está más relacionado con procesos virales. Un patrón focal o lobar, solo lóbulo. Las neumonías las van a encontrar con diferentes nombres. Ustedes tienen que estar preparados para en su hipótesis diagnóstica saber cuál es lo que van a colocar. Todos estos son lobares, un lóbulo en general. Este es el lóbulo medio. Porque las neumonías tuberculosas también existen, ¿no? Por ejemplo, acá, lóbulo superior, con broncograma aéreo incluso. Neumonía lobal en lóbulo inferior izquierdo y lóbulo superior medio derecho, en 2/3 superiores, ¿no? E incluso este último, no sé si se llegó a ver, aquí hay una caverna, ¿ok? Justo ahí, chiquita. Y un patrón intersticial que puede estar relacionado con neumonías virales, ¿ok? Patrón intersticial, neumonía viral. Moteado bilateral, estafilococo. Lobular, un solo lado, un lóbulo, estreptococo, ¿ok? Arriba, eso puede ser o hemófilos o tuberculosis. Esta es otra neumonía intersticial, viral, ¿ok? Y patrón redondeado u ovalado también puede estar presente, ¿no? Las neumonías virales suelen ser intersticiales para como lo ven acá. Ya yendo más allá, tengo las tomografías, que ya eso está cantado, pues, ¿no? Consolidación con broncograma aéreo. Acá en la radiografía de repente me cuesta verlo, pero en la tomografía se nota claramente, ¿ok? Así cuando veo la tomografía digo, mira el broncograma aéreo, regreso a la radiografía, ahí está, pues, ¿no? Ya mirándolo con malos ojos ya después, más fácil. Pero se llega a ver en la tomografía, ya sin dudas, pues puedo estar. Y esto es una neumonía viral. Existe patrones de consolidación también, pero hay vidrio deslustrado por neumonía viral. El vidrio deslustrado tienen que tener en cuenta que es relacionado a neumonía viral y la ecografía me ayuda. Lo usábamos más en época de COVID, que se nos hacía difícil el traslado de los pacientes. Usábamos la ecografía para ver algunas broncograma móvil diferenciados, ¿no? En algunos casos el broncograma aéreo. Estas neumonías venían acompañadas de derrame pleural asociados, entonces se nos hacía más fácil, ¿no? Y ahora la verdad es que cada vez más médicos tienen su ecógrafo portátil y te ahorras la irradiación. No es el gold estándar viene a ser la radiografía o tomografía, pero para cosas bastante rápidas o ver si hay una nueva consolidación, la ecografía de tórax ayuda bastante bien. Probablemente cuando ustedes ya sean médicos, además de su estetoscopio, anden con su ecógrafo en el canguro. Ya mis residentes lo hacen, así que lo más probable es que también ocurra en ustedes, ¿no? Hay una especificidad de 85%, una sensibilidad del 99%, pero obviamente es operacional, dependiente operacional, ¿no? Pero los dejo ahí porque sé que en el futuro ustedes ya son médicos del futuro y lo más probable es que anden con su ecógrafo también a la mano. Y muchas de las complicaciones que trae la neumonía son, por ejemplo, el derrame pleural, que el diagnóstico sí tiene que ser con ecógrafo, o los abscesos pulmonares que se forman en estos pacientes dependiendo del germen. Haemophilus suele tener tendencia a formar abscesos. Pacientes con comorbilidades que además tienen neumonía forman pues abscesos pulmonares, ¿no? Y ya otras definiciones de neumonía, como neumonía que no resuelve o neumonía severa necrotizante, pues se viene a dar así. Estos no son broncogramas aéreos ni son cavernas, son aire que se empieza a formar por la necrosis de estas neumonías y hacen las cavitaciones. Muy bien, hemos acabado. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas o muy rápido.
traté de darle las pepas, lo que se necesita.